Vamos a estar hablando el día de hoy acerca del capítulo 3. Ya estamos llegando a cada vez más y más cerca al examen parcial, así que recuerde que a medida que usted va haciendo sus tareas de evaluación, se está preparando para el examen también. No olvide también el proyecto del examen parcial. Recuerde el diagrama con los círculos, los cuadrados y los triángulos. Que hay unos cuantos que ya me han mandado borradores, otros quizás todavía no. Solamente le pido por favor no deje para el miércoles 2 horas antes de ponerse a trabajar en eso porque creo que va a sufrir un poquito. Así que por su propia paz interior, por su propia salud mental, hágalo con tiempo, por favor. Y créame que cuando usted lo haga, va a poder comenzar a entender varias cositas y también va a saber en qué necesita también quizás pulir un poquito más uno que otro detalle. Listo, estamos ya entonces en tengo un sueño y no sueño porque tengo ganas de dormirme, sino tengo un sueño por una visión de lo que ha de venir. Llegamos a la parte uno y sé que aquí tenemos algunos hermanos, algunas hermanas que llevan unos meses o quizás unos pocos años en el Evangelio y espero que esté siendo la mejor aventura de su vida. Pero también tenemos algunos hermanos que llevan muchos más años, que ya se han leído la Biblia de tapa a tapa unas cuantas veces. Así que para esos hermanos, esas hermanas, o bueno, si sabes un poquito acerca de alguna de las historias que estaremos hablando el día de hoy, te invito a que por favor puedas también compartir. Así que voy a hacer una que otra preguntita al respecto. Pero entonces, ahí como puede ver en su libro, en la página número 20, si no me equivoco, si usted visita su libro, el PDF, en la página 20, ahí estamos en el capítulo 3. Tengo un sueño. Y quisiera abrir con esta frase de Robert Greenleaf, que se las leo para ustedes. Visión interna es la guía que el líder tiene. Una vez que pierde esta guía y los eventos lo fuerzan a actuar, es un líder solo de nombre. O sea, solo tiene el título, pero ya dejó de ser líder. Él no está liderando, él está reaccionando a los eventos inmediatos y probablemente no permanecerá de líder como líder. La gente quiere líderes que les den esperanza, una pintura de hacia dónde ir. Me encanta eso. Y hablamos recientemente acerca de los héroes de la fe en semanas pasadas. Dentro de ellos están varios de los que ustedes mencionaron, específicamente Jefté, que fue uno de estos jueces de los cuales leímos en el libro de los jueces. Y aquí se conecta todo, porque en el libro de Hebreos ahí podemos ver en esta sección llamada el Salón de la Fama de la Fe, donde dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ahí está en el manual, versículo 13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, tiene una capacidad de poder ver algo que estaba trascendiendo generaciones. Y de esto hablamos la semana pasada. Qué bonito que el sueño que Dios tenga para mí sea tan grande que requiera de otras de mis generaciones, que requiera a mis hijos, que requiera a mis nietos, a mis bisnietos. Y también gente que quizás no está relacionada a mí por sangre, pero hijos espirituales que estará Él trayendo para seguir cumpliendo ese sueño que creo que sería el sello de aprobación o el sello de confirmación de que el sueño venía de parte de Dios, porque no requiere, no me demanda que yo esté de principio a fin ahí, porque se trata es de Dios, no se trata de mí. Y cuando estamos hablando de la visión, vamos a hablar mucho también acerca de la oración. Porque la visión no estoy hablando aquí en un aspecto natural, de que los que usan lentes como yo, pues ya están perdiendo su visión, no hablamos de eso, sino acerca de esa capacidad de poder ver más allá. Y creo que todos podemos pensar en alguien, algún líder, algún pastor, que siempre logra ver más allá, se puede adelantar a los problemas, se puede adelantar a aquellas cosas que pueden llegar a ocurrir que ni siquiera han pasado, pero ya se prepara para eso y es lo que le permite estar siempre como con un paso adelantado a lo que puede llegar a ocurrir. En el slide anterior
estábamos leyendo de que las personas que están reaccionando en el momento, o sea, no saben qué van a hacer hoy, así que lo que llegue. El problema cuando tenemos ese tipo de estilo de vida en el manejo de nuestro equipo, en el manejo de nuestro ministerio, es que siempre las cosas del presente van a robar nuestra atención y nunca vamos a poder apuntar hacia el futuro. Y el tema es que a veces podemos desviar nuestro equipo del objetivo, de la visión, de la meta. Y como líder, usted debe reconocer que tiene un grupo de gente atrás suyo que le está siguiendo. Entonces, si usted va mal, también se los está llevando a los demás con usted. Entonces, la visión sabemos que es algo dado por Dios. Esto no se trata de qué tan dotado o dotada sea usted. Esto simplemente se refiere a qué tan fuerte es tu vida de oración. Porque sabemos que cuando estamos en la intimidad con el Padre, ahí nuestro Dios nos revela lo que está en su corazón. Y nos va a decir, por ejemplo, Daniel, esto es lo que yo quiero para tu ministerio en el año 2023. Yo recibo esa visión y puedo comunicarla a mi equipo y trabajamos en pro de esa visión y así cumplimos la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero si nunca le preguntamos al dueño, si nunca le preguntamos al jefe, pues muy posiblemente estamos caminando en una buena dirección, sí, pero no la dirección ideal que Dios había trazado para nosotros. Y les recuerdo lo que les dije la primera semana. Aquí no estamos hablando de escoger entre lo bueno y lo malo, es entre lo bueno y lo mejor. Y algunos se satisfacen, algunos les es suficiente haber alcanzado algo pequeño cada año. Pero yo estoy seguro que si Dios tiene grandes planes, porque es un gran Dios, pues también nosotros necesitamos escuchar eso directamente de su corazón. Y para eso va a ser crucial nuestro tiempo en oración. Entonces, dicho esto, ahí les pongo una definición, creo que es la más completa que he leído en mucho tiempo acerca de la visión, en la parte derecha de la pantalla, donde dice, visión es una clara imagen de un mejor mañana dado por Dios que mueve a una persona a creer no solamente que puede ser hecho, sino que debe ser hecho. Y ahí está la diferencia. Una cosa es si podemos alcanzar eso y otra cosa es tener esa convicción interna de que es que no tenemos de otra. Tenemos que hacer esto porque esto se hace porque se hace. Y gente con esa convicción es la gente que logra llegar al punto de cumplir ese objetivo, de cumplir ese sueño. Y para darles aquí como que un ejemplo visual, que sé que algunos de aquí son visuales, mis hermanos, les muestro este mapa. Este es un mapa de Estados Unidos. Y en la costa oeste tenemos a San Francisco y en la costa este, o sea, al lado derecho, tenemos la ciudad de Washington, D.C., que está más o menos a 4 horas de distancia de donde nos encontramos nosotros aquí. Myrtle Beach es una playa conocida. No es quizás como las playas de Chile, pero es una atracción turística a la cual pues nos queda cerquita para los que vivimos en esta zona del país. Y estaba viendo que si tú te desvías, o sea, si tú tratas de viajar hasta Washington, D.C. y te desvías 10 grados, o sea, 10 grados es un poquito apenas cuando estamos hablando de 360 grados, que es lo que toma un círculo. El solo hecho de desviarnos 10 grados va a crear una diferencia de 675 kilómetros de distancia cuando lleguemos a la meta. Entonces, usted está llegando queriendo visitar la Casa Blanca y se da cuenta que está en la playa, porque completamente te fuiste por donde no es. Ahora, ¿qué es lo interesante con esto? De que mientras más cerca estés del principio, menos se nota que te desviaste. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos a perder esa visión, cuando comenzamos a perder esa conexión con nuestro Padre, al principio quizás no se note. Al principio quizás digamos que la maquillas o te la improvisas y como que la gente no se lo vio venir. Pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y estas diferencias se comienzan a notar cada vez más y se incrementan de una manera casi que exponencial al punto en el que quizás de aquí a un tiempo, quizás no mañana, pero a un año, a 5 años, a 10 años,
te vas a despertar y te vas a dar cuenta, wow, esto no era lo que Dios quería. Este no era el sueño de Dios. ¿Por qué estamos aquí parados? Entonces, por esa razón, cuando estamos hablando del trabajo dentro del ministerio, tenemos que estar constantemente teniendo clara la imagen de lo que es la visión de Dios, pero también hacer las correcciones. A medida que vamos trabajando, volver al Padre y preguntarle, Dios, ¿era por aquí? No, ok, hacemos la corrección y volvemos a Washington, D.C. Porque si no, va a terminar usted, no sé, en la Florida, en Miami, porque definitivamente no le puso atención a la brújula que es nuestra vida de oración. Ahora sí, me gustaría preguntarle, vamos a ver, nuestra hermana Olguita que está ahí presente. Hermana Olga, no sé si usted recuerde algún detalle acerca de la historia de los 12 espías, algo que usted recuerde así como que le llama la atención. Eh, los 12 espías tuvieron miedo, llegaron demostrando que era muy difícil que iban a tomar ese lugar porque había muchos personajes gigantes, había mucha dificultad. Eso fue una de las cosas que me recuerdo. Claro, claro, sí, señora. Y perdón que la puse así como que ahí bajo la lupa en el momento, pero dije, mejor me arriesgo con la mano Olguita y no con alguien más que después lo vaya a tomar mal. Bueno, No, gracias. entonces, ahí tal como dijo nuestra hermana Olga, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recuerde, se abre el Mar Rojo, pasa Moisés, pasa el pueblo de Israel, tremenda victoria, y ahora llega el momento de la caminata hacia esa tierra prometida que Dios le prometió a Abraham cientos de años en el pasado. Se estaba convirtiendo en realidad. Envía entonces Moisés 12 hombres, 12 espías con el objetivo de ir y echarle un vistazo a la tierra. ¿Qué es lo que hay allá? ¿Cómo está quizás la condición del terreno? ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Qué tenemos que evitar? Y digamos que tener una idea de qué iban a encontrar conforme avanzaran en el viaje. Y tal como dijo la hermana Olga, era una tierra maravillosa. Le dicen que es la tierra de las vacas y de las ovejas, perdón, de las abejas, porque dice que es la tierra de leche y miel. Entonces, fluía, o sea, todo lo que usted se podría imaginar en cuanto a recursos, en esa tierra había todo y más. Pero había un problema, estaba habitada, ya estaba habitada, obviamente, porque si es una buena tierra, la gente va a vivir ahí. Ya estaba habitada por cananeos, por filisteos, jebuseos, bueno, todos los seos ahí estaban ahí viviendo en esa zona. Y regresan estas personas y 10 de los 12, o sea, no casi la mitad, es casi todos. 10 de los 12 dicen, está buena la tierra, pero nos van a matar. Mejor devolvámonos a Egipto. Mejor estar esclavos y estar vivos que estar vivos. Perdón, mejor estar esclavos y vivos que estar libres y muertos allá en, en ese lugar, en esa tierra prometida. Y el problema aquí es que la gente le creyó. El pueblo comenzó a decir, pero Dios, ¿qué le pasa? Nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto y esto y lo otro. Y comenzaron a pedirle a Moisés que se devolvieran a una época de esclavitud de la cual apenas acababan de salir. Solamente 2 hombres lograron eh, tener una visión o tener una perspectiva más de acuerdo a lo que estaba en el corazón de Dios. Y estos 2 hombres eran Josué y Caleb. Es más, yo enfatizaría a Caleb, porque Josué y Caleb fue el primero en hablar. Caleb fue el primero en decir, es verdad, hay gigantes, no vamos a decir que no porque sería decir mentiras, pero nuestro Dios es más grande. Si Él está con nosotros, vamos a poder alcanzar el objetivo. Y Él trató lo más que pudo de convencer al pueblo de que valía la pena el viaje, de que Dios estaba con ellos, pero lo que hicieron los primeros 10 lo hicieron tan bien hecho, entre comillas, que no hubo forma de convencerlos. Y es a causa de eso, de esa desobediencia de parte del pueblo, que Dios les dice, bueno, este viaje que debería haber tomado 40 días, les va a tomar ahora 40 años. Y fue a tal punto que ninguno de los que le hizo caso a
estos 10 espías logró entrar a la tierra prometida. O sea, los 10 espías dijeron, devolvámonos o no vayamos a la tierra prometida, no vale la pena. Y efectivamente tenían razón, nunca llegaron, ni los 10 ni los que estaban con ellos. Solamente lograron entrar los que le hicieron caso a estos dos hombres, a Josué y Caleb. ¿Y quiénes les hicieron caso? Nadie. Por esa razón solamente entró Josué y Caleb de esa generación. Los demás que entraron fueron los hijos de los que no creyeron en esa época. Lo que quisiera que traigamos aquí a la mente es que no estamos hablando de que vieron dos tierras diferentes. Los 12, los 10 y los otros dos vieron exactamente lo mismo. El problema fue que unos estaban creyendo en Dios y otros estaban dudando del poder de Dios. Y el poder de sus palabras contagió, o más bien en este caso diría, contaminó la mente, los oídos, el corazón de las personas. Entonces, sin profundizar más, porque vamos a hacer eso un poquito más la próxima semana, me gustaría preguntarle ahorita para que vaya pensando, cuando la gente le escucha a usted hablar, les dan ganas de animarse, de que todo se puede con Dios, de que si Dios está presente, ¿quién contra nosotros? O digamos que la escucha usted o lo escucha usted y no, salen más amargados, salen más deprimidos de cómo entraron a ese lugar. Porque ahí podemos darnos cuenta del poder de nuestras palabras. Primeramente, de la perspectiva, porque les recuerdo que vieron lo mismo, pero unos creyeron, otros no. Y el poder de la comunicación. Porque tener una buena visión de parte de Dios, pero no saberla comunicar, no vamos a avanzar mucho. Y cuando estamos hablando de un nuevo reto, de algo grande, un proyecto que nos va a demandar mucho trabajo, hay gente que sabe hablar, hay gente que sabe enchufar, que sabe, digamos que poder contagiar a la gente con este deseo, con este fervor, que sí lo vamos a poder hacer, y hay otros que como que no. Y tenemos que desarrollar esa capacidad también de saber nosotros compartir esa visión. Entonces, con eso entendido, y le recuerdo, la misma perspectiva es cómo vamos nosotros a hablar al respecto. Vamos a ver los ingredientes de una visión divina. Y aquí lo pongo de la manera más sencilla, un pastel, un cake, una torta. ¿Cómo la podemos hacer? Pues utilizando los ingredientes correctos. Y los ingredientes correctos de una visión divina, no terrenal, no humana, sino divina, es que vamos a tener una clara pintura. ¿Ok? Y ya estamos llegando a la página 21. Es como un mapa en su interior. También esto va a requerir un cambio positivo, porque si tu visión no ayuda a nadie, no cambia nada y nadie sale beneficiado, pues digamos que va a ser difícil que tú puedas contagiar a otros con esa visión también. Tercero, tiene un enfoque hacia el futuro. Claro, tenemos que apuntar hacia un mejor mañana. 4, es un regalo de Dios. O sea, esto no te llegó a ti porque las marraquetas estaban muy ricas y te dormiste y eso fue el efecto de la marraqueta. No, estamos hablando de que esto es algo que nació del corazón de Dios para tu vida. Y por último, claro, esto no se va a volver realidad así como así porque sí. Va a requerir de gente y va a requerir del tiempo correcto, del tiempo idóneo. Y yo sé que hay muchas cosas que usted quisiera hacer con su equipo, con su ministerio, pero quizás no es el tiempo. Así como muchas cosas en la vida son muy buenas o son muy malas, no dependiendo de la acción, sino del tiempo en el que se hace. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la gente correcta, tenemos el tiempo escogido para poder llevar a cabo esta visión, porque es posible que necesitemos ponerla en pausa y esperar un poco más si no tenemos todavía las personas o la disponibilidad ahí para nosotros. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, vamos entonces a dar un ejemplo
práctico acerca de lo que es el nacimiento de una visión. Los que son papás y mamás, pues esto va a ser muy, muy sencillo de entender porque es prácticamente el periodo de gestación de un bebé. Y los que no son papás o mamás todavía, si han tomado alguna clase de biología, pues creo que esto también va a ser muy sencillo. Primero que nada, para que haya un embarazo requiere de intimidad. Es que yo no sé para dónde es que mi equipo tiene que ir. No sé para dónde es que estoy yo trabajando. No sé cuál es el sueño de Dios para mi ministerio el próximo año. Bueno, quizás necesitas pasar más tiempo en intimidad. ¿Por qué? Porque hay que pasar tiempo en adoración, tiempo en quietud, hay que pasar tiempo en privacidad con Dios y también reflexionando. Después de este primer paso, llegamos al paso 2, que es ya el momento de la concepción. Y así como el bebé, y leo ahí lo que está en la pantalla, se parece a su mamá y a su papá, conforme la visión va creciendo, se va a parecer a Dios porque Él es el padre de la visión, que la hace grandiosa y centrada alrededor de sus prioridades y su carácter y sus propósitos. Pero también va a tener rasgos suyos. ¿Por qué? Porque va a utilizar sus intereses, va a utilizar sus dones, va a utilizar sus capacidades, porque usted está siendo el instrumento para llevar a cabo esta visión a una realidad. Tercero, llegamos al momento de la gestación. Durante ese tiempo, ahí es cuando el líder se identifica con el problema, va intercediendo por la gente e interviene en el proceso. O sea, está cuidando, está formando esta visión. La visión se está formando dentro del líder. Después pasamos a la parte que creo que no es tan emocionante para las mamás, que es esa labor de parto. Ahí es cuando llegan los dolores. El enemigo frecuentemente viene a robar la visión justo antes de que suceda. No sé si le ha pasado a usted que cuando está a punto de llevar a cabo un proyecto grande a nivel ministerial, que usted sabe que tiene un impacto eternal en la vida de las personas, comienzan a llegar los problemas. No se sorprenda. Es completamente natural. Cuando el enemigo sabe que se está preparando algo que le va a robar almas, algo que le va a afectar, algo que le va a dañar su reino, no espere que él se va a quedar calladito, dándole a usted total libertad para que usted haga lo que quiera hacer. Van a llegar las dificultades. Puede llegar el dolor, puede llegar la lucha, se pueden levantar personas de su confianza que le traicionen, o sea, puede pasar un montón de cosas que usted quizás ni siquiera se imagine. Pero eso simplemente es una señal de que algo está por suceder. Y ahí tenemos que ser muy cautelosos de que aunque las cosas se están poniendo muy complicadas y difíciles, no vamos a dejar la visión, no vamos a abortar la visión, no nos vamos a rendir. Porque usted, ahí es donde es tan importante que usted tenga esa seguridad en su corazón de que esto no nació de su corazón, sino que nació de Dios. Si nació de Dios, no hay nada allá externo que pueda interponerse y que pueda dañarlo. Pero si usted deja de obedecer, si usted deja de trabajar, claro, usted le puede poner freno a esa visión. Y no significa que no se va a cumplir el propósito de Dios. Le recuerdo el ejemplo de Esther, cuando Mardoqueo le dijo, si tú no vas a hacer nada, Dios igual va a encontrar otra forma, va a utilizar a alguien más, va a llevar a cabo esta visión con alguien más. Pero tú eres la persona que se pierde la bendición de poder haber sido parte de. Entonces aquí es importante que no se nos vaya a subir a la cabeza y pensar que nosotros somos la razón de la visión. No, es nuestro Padre Celestial. Y en el momento que nosotros nos descalifiquemos a nosotros mismos, sea porque renunciamos, por desobediencia, por no creer, no sé, por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, en ese momento muy probablemente Dios va entonces a contar con alguien más que sí está listo para servirle. Así que por esa razón mi recomendación es: aproveche usted esas oportunidades.
Aproveche usted esas oportunidades y que Dios les dé otras oportunidades a los demás hermanos. No hay ningún problema con eso. Siempre hay más cosas por hacer. Entonces, en resumen, no se rinda sin importar cuán difícil esté. Y para eso necesita tener la convicción de que esto no venía de una mente humana, sino de una mente divina. Y por último, el punto 5, el nacimiento. Esa visión nace. Todo lo que ha estado sucediendo dentro del líder al fin es realizado. Todos pueden ver el fruto de la oración, la planeación y el trabajo. De hecho, frecuentemente muchos vienen a celebrar con usted ahora. Esto es algo que si usted puede remarcarlo, resaltarlo en su libro o anotarlo ahí, es importante. Muchos de los que llegan a celebrar no estaban con usted cuando las cosas se pusieron difíciles. Se desaparecieron. Pero ven que usted alcanzó la victoria y llegan, ¡ay, qué bien, lo logramos! ¡Qué bien! ¡High five! Choque las 5, ¡qué bien! Lo hicimos juntos. ¿Y usted dónde estaba cuando yo estaba a punto de echarme a morir por las situaciones por las que estaba pasando? Esto le va a pasar mucho. Y en base a las risas de algunos, creo que ya les ha pasado. Y bueno, es parte de este oficio, es parte de este hermoso regalo que es el ministerio. Y bueno, por esa razón le digo eso para que no se exalte, no se sorprenda. Y quizás no es el momento para enojarse, no es para echarle en cara. ¿Y usted dónde estaba cuando yo estaba esto y lo otro? ¿Por qué? Porque en ese momento lo que importa es que llegamos al objetivo, llegamos al éxito, ¿sí? Ahí será entre esa persona y Dios como ellos cuadren ahí cuentas. Yo no soy intercesor de nadie, yo no intercedo, me refiero en cuanto a la relación entre Dios y la persona. Mi único trabajo es orar por ellos. Así que no se enoje, no se amargue, no pierda el gozo de haber encontrado ese éxito, esa bendición. Entonces, déjelo celebrar con usted. Invítelos a ayudarle. La visión debe ahora crecer y eventualmente se va a parar por sí misma. Y aquí podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de temas familiares, o sea, íntimos del hogar, quizás la preparación para la compra de una casa, la preparación para la llegada de un bebé, la preparación para un nuevo trabajo, también a nivel ministerial y claro, también hasta niveles grandes como el plantar una iglesia a 5,000 millas de distancia de Fayetteville. No llegó de un día para otro, tomó meses y meses, años y años de trabajo y todavía se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita seguir creciendo, como todas las iglesias que están puestas en la tierra necesitan seguir creciendo, no solamente en número, pero también en, calidad, en esa relación con nuestro Padre Celestial. Así que por esa razón es súper, súper importante y necesario seguir estos 5 pasos, no adelantarnos. Si el bebé lleva de embarazo 5 meses, no es el momento para que salga, todavía hay que dejarlo un ratito más en el horno. Y de la misma manera, con la visión, con el proyecto que Dios esté poniendo en su corazón para su equipo, para su iglesia, para su familia, para su vida a nivel personal, hay que saberlo trabajar con los tiempos correctos. Les recuerdo Eclesiastés, hay tiempo para todo, para absolutamente todo. Y aquí tenemos una tabla comparativa muy, muy sencilla respecto a cómo podemos diferir, cómo podemos asegurarnos de que la visión que está dentro de nuestro corazón no es humana, sino que realmente viene del corazón de Dios. Ahí tenemos pasos muy sencillos. La visión hecha por los hombres se trata de usted y nadie más que usted. La visión dada por Dios la recibe de parte de Dios, primeramente. También el cumplimiento en la de los hombres depende de permanecer adelante de otros. O sea que usted siempre tiene que estar ahí y una vez más, se trata de usted, de usted, de usted. En cambio, la visión dada por Dios requiere de obediencia de parte del líder. En la visión hecha por los hombres, y esto pasa en muchos lugares, en muchas iglesias, confío que su iglesia sea la excepción, donde los ministerios se ven como competencia. Ay, no, es que los de alabanza tienen más gente que los de escuela infantil. Tenemos que ganarles, vamos a hacer esto y lo otro para ganarles a los otros. Como que nos vemos como competencia, mientras que cuando la visión es dada por Dios,
los otros ministerios de la iglesia son complemento, nos fortalecen, nos ayudan, porque estamos jugando para un mismo bando, para un mismo equipo. Y por último, la visión hecha por los hombres, se trata de hacer dinero y que se escuche en lo más alto el nombre de su iglesia. En cambio, cuando la visión es dada por Dios, lo que se quiere que se escuche por todo lo alto es el nombre de Dios. Es servir a la gente, es honrar a Dios y claro, que a través de este proyecto hecho realidad, podemos entonces avanzar el reino de Dios, que se pueda esparcir cada vez más. Y ya aquí, en cuanto, perdón, a los siguientes puntos de cómo lograr ese cumplimiento, vamos a estar basándonos en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, hasta unos versículos del capítulo 10. Aunque son varios pasos, hoy vamos a ver solamente los primeros 4 y terminamos los demás pasos la próxima semana. Entonces, 9:35, aquí podemos ver paso por paso cómo, me encanta cómo lo desmenuza en este material. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Debemos recordar que Dios normalmente comparte su visión con aquellos que están obedeciendo en lo que ya saben hacer. O sea, Jesús no estaba sentado haciendo nada, esperando que le cayera del cielo esto, no, estaba haciendo, estaba sirviendo. O sea, no estaba de vago, estaba trabajando, estaba sirviendo. Y eso significa aprovechar todas las oportunidades que se le presenten a usted para servir a las personas. Les cuento como de mini testimonio. Varios pastores me llaman a mí, que ya tienen una edad un poquito avanzada, para ayudarles con, es que no sé qué teléfono comprar, no sé qué computadora comprar, y como lo mío es todo lo que es con tecnología, pues a veces yo me encuentro sirviendo a pastores es con algo tan sencillo como, no sé, qué tipo de teléfono les funciona, que si la computadora, que el tipo de monitor, cosas inesperadas que yo no me imaginé que iba a estar hablando de eso con un pastor en ese día, pero son oportunidades que Dios nos propone para poder bendecir, para poder ayudar. Y con uno que otro consejo, pues ahí se ve la gratitud del pastor, que no es un requisito para uno poder servir, pero construimos relaciones también de esa manera. Así que después se abren ciertas oportunidades para usted gracias a esas relaciones que usted fue construyendo con el pasar del tiempo. Entonces necesitamos aprovechar todas las oportunidades, por grandes o pequeñas. No hubo nada que Jesús dijera que era demasiado humillante para él hacer, nada demasiado grande. Siempre que estaba la oportunidad disponible, él estuvo ahí. Y podemos ver que él estaba recorriendo, o sea, estaba trabajando, estaba avanzando. Entonces ahí la palabra en blanco es servicio en ese punto número 1. Llegamos al punto 2. Comunique la revelación que ya tiene. O sea, comunique lo que ya está en usted. Quiero irme a la parte de abajo que dice, Dios simplemente dice, obedece lo que ya conoces y entonces yo te voy a mostrar más. Y me encanta esa estadística. Mucha gente se queda pidiéndoles que no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, el 95% de la voluntad de Dios para su vida ya está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué quiere que haga? Pues que le sirva con todo su corazón. ¿Qué quiere que haga? Que le ame con todo su corazón. ¿Qué quiere que haga? Que renueve su mente. ¿Qué quiere que haga? Que desarrolle el fruto del Espíritu. O sea, que vaya y haga discípulos, que les enseñe, que los bautice, que los disipule, que haga todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todos, bueno, no decir todos, pero 95% de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está escrita. Ya está escrita. Si usted está trabajando en ese 95%, claro, ese 5% restante que es específico entre usted y Dios, Él se lo va a ir revelando. Pero nunca espere que va a llegar a ese 5% sin usted estar trabajando en el 95% primero. Necesitamos primero esa obediencia. Y la revelación, nos referimos aquí a la revelación de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí puede ver que Jesús estaba enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio, predicando lo que conocía. Continuamos entonces a el punto 3. Observe y entienda la realidad de la condición humana.
Observe es la palabra que está ahí en blanco. Jesús dijo que, bueno, no dijo, pero Jesús vio las multitudes en ese texto. 4 palabras, perdón, 5, muy sencillas, muy prácticas, pero muy importantes. Y ahí yo le pregunto, ¿conoce usted las necesidades de su gente? Digamos que tiene usted un equipo de trabajo, ¿sabe usted las pruebas por las que ellos están pasando? Porque se lo digo yo por experiencia propia. Nosotros, los seres humanos, no nos gusta en promedio, o sea, la mayoría, no nos gusta vernos débiles delante de otros. Por esa razón, cuando usted pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te responden casi 99% de las veces? Bien. Mi pregunta es, todas las veces que le han respondido bien, ¿usted realmente podría decir con seguridad que estaban 100% bien? No, la verdad es que no. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo también he dicho que estoy bien cuando no estoy tan bien. O sea, yo lo sé porque yo lo hago. Y a veces nosotros hacemos esto por no querer preocupar. No, es que para qué le quiero causar carga al hermano, para qué lo quiero preocupar, para qué quiero que esa persona pierda la paz. A veces es porque tenemos miedo de que si la gente se entera de lo que estamos lidiando, entonces ya no nos van a ver como los supercristianos, como los superlíderes que se las saben todas, que no pasan dificultades. Que una vez le cuento, ese superlíder no existe. El único que era así murió, resucitó y nos está esperando en el cielo. Porque todos pasamos por dificultades, todos pasamos por momentos difíciles. Y una persona que tiene esa capacidad, que ha tenido esa sensibilidad con Dios, también va a tener esa sensibilidad para poder reconocer las necesidades de las personas. Y por lo menos me pasó, no voy a decir quién, pero hace un par de días le mandé un mensaje de texto a alguien diciéndole, ¿cómo estás? Y la verdad, yo iba a hablar de algo muy mundano, o sea, nada así súper mega espiritual, de algo común y corriente. Y me respondió un párrafo de, bueno, no, más bien un ensayo de como 5 o 6 párrafos de la cantidad de cosas por las que le están pasando. Y nomás recuerdo que al final me dijo, Daniel, muchas gracias por preguntarme cómo estoy. Y le soy sincero, en mi humanidad yo dije, ¿y yo qué me iba a imaginar esto? Pero bueno, Dios ahí va manejando cada detalle de nuestra vida. Y por esa razón, mi pregunta para usted es, ¿qué tan seguido usted se pone en contacto con su equipo? Y no para decirles que sirvan, que no olvide practicar las canciones, que nos vemos el domingo en temprano. Eso es bonito, claro, eso es bueno. Pero simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? O algo como, por lo menos, yo siempre, y hasta el momento no he encontrado la excepción, siempre que le he preguntado a alguien, ¿en, en qué puedo orar por ti? Nunca nadie me ha dicho nada. Estoy perfectamente bien. Ahórrese su oración. Yo no necesito su oración. No. Entonces, si siempre nos dicen algo por lo que podemos orar, significa que siempre hay necesidades. Entonces, si usted no está consciente de las necesidades de su equipo, no es porque no existan, es porque usted no está siendo sensible a eso. Y aquí el objetivo no es, una vez más, lo he dicho varias veces, no es que alguien aquí se sienta mal y salga sintiéndose de la patada de este grupo. No, no se trata de eso. Se trata es de poder crear conciencia, que podamos darnos cuenta de la gran importancia que el área ministerial tiene en nuestro liderazgo. Y por esa razón, esta clase no se llama solamente liderazgo, es un liderazgo ministerial. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Y para yo poder invitar a mi equipo a que juntos como una familia sirvamos a Dios y sirvamos a la iglesia, primero yo como líder tengo que servirles a ellos. Jesús oró por los enfermos, Jesús sanó a multitudes, pero esas conversaciones más profundas, esas enseñanzas más impactantes, las tuvo con quién? Con su equipo de trabajo.
¿Por qué? Porque Jesús sabía, estos 12, bueno, 11, eran los que en un futuro se iban a encargar de hacer el trabajo cuando yo ya no estuviera presente. Entonces, asuma usted que de aquí no sé, 5 años usted ya no va a estar. No lo estoy matando, digamos que usted se va para otra ciudad, se va para otro país, no sé. ¿Qué va a pasar? ¿Se va todo abajo? Y esto me lo ha dicho el pastor a mí también. Daniel, si tú te vas del Ministerio de Alabanza, se va todo abajo. Y si es así, estamos en peligro. Porque no puede tratarse de un ser humano. Pero para poder construir todo esto y que entrenamientos y una cosa y la otra, claro, todo eso es importante, pero primero tenemos que saber cómo está nuestra gente. Entonces tenemos que observar, tenemos que ser observadores y entender la condición de las personas. Y ya este último, para terminar el día de hoy, no solamente es que usted se dé cuenta, es que haga algo. O sea, usted haga algo al respecto. Eh, Tenga un poquito de empatía, sería la palabra en este caso. Permita que Dios le cargue por una necesidad específica. Jesús dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Primero los vio y al ver la necesidad se llenó su corazón de compasión por ellos. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando un corazón es movido por una necesidad, ahí es cuando Dios imparte una visión para salir al encuentro de una necesidad. Puede ser, digamos que si nos vamos allá a hablar de nivel de iglesia, podemos observar a nuestros jóvenes, para dar un ejemplo, podemos observar a nuestros jóvenes y digamos que tener una idea de qué son las preguntas que les llegan a ellos acerca del evangelio. ¿Qué son estas cosas que no se entienden, que quizás causan duda y que en muchas iglesias, si usted hace preguntas, los condenan de faltos de fe, de que le falta leer la Biblia, en lugar de responder las preguntas a los jóvenes? Y es más, tuvimos toda una serie de mensajes específicamente hablando de las respuestas para las preguntas de los jóvenes. Y fue de gran bendición. Hasta yo aprendí mucho, mucho. Pero si no preguntamos, si asumimos que ya conocemos el corazón de la gente, pues nos estamos exponiendo a equivocarnos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos a las necesidades de la gente? O es que le dicen a usted, no, es que estoy pasando por este momento difícil, que esto, lo otro, y usted, qué lástima. Bueno, hablamos mañana. No, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te mueve a hacer algo? Quizás tú dices, no, pero es que yo no puedo hacer nada. Ok, entonces busca a la persona que sí pueda ayudarles a hacer algo al respecto. Porque al final, si tu equipo está bien, van a hacer un mejor trabajo. Si tu equipo está mal, difícilmente las cosas van a salir bien siempre. Quizás al principio, como el ejemplo del mapa de Estados Unidos, al principio no se ve tan grave la cosa, pero después de un tiempo se notan que hay una gran diferencia entre lo que se había imaginado, lo que se había soñado y lo que está pasando realmente. Así que bueno, eso es hasta el momento donde vamos a poner ese punto de pausa y vamos a continuar la próxima semana hablando del punto 5 en adelante, o sea, la página 24, 25 y 26. Entonces, resumidas cuentas, hablamos de la visión, hablamos de que cuando no hay visión, comenzamos a reaccionar y no a ser proactivos, y eso nos va a llevar a equivocarnos y a perder de vista el objetivo. Hablamos que la visión necesita tener una fuente divina, una fuente que sea nuestro Dios. Cuando es de seres humanos solamente, la visión muere cuando usted muere. Cuando la visión es de Dios, esa visión va a continuar pase lo que pase, esté quien esté. ¿Por qué? Porque nació del corazón de Dios. Hablamos de cómo nace la visión y hablamos ya hasta el punto número 4 de el nacimiento, perdón, de cómo se cumple esta visión. Pero ahora hay que ponerlo en práctica a nivel personal, a nivel individual. Así que trabájelo, piénselo ahí en su cafecito con Dios en las mañanas. Usted ahí hable con Él, pregúntele y lo que Dios vaya poniendo en su corazón, anótelo. Les dejo entonces para que puedan hacer su tareita y para que puedan disfrutar el resto de su noche.
Que pasen un buen resto de semana. No olviden conectarse el domingo a su servicio presencial, si tienen servicio presencial, en línea, si es solamente en línea. Y confiando en Dios, nos veremos la próxima semana otra vez aquí para completar la parte 2 de esta clase de Tengo un sueño. Un abrazo a todos y que pasen una linda noche. Bendiciones a todos.